Hola, bueno, entonces continuamos con la segunda parte que es la ley. Entonces, si leemos Éxodo 19, 4 al 6, dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis: Oído mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, este fue el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. Junto con este pacto, Dios también le dio los 10 mandamientos y le dio también las otras leyes más específicas, las cuales son alrededor de 605, 600 leyes que encontramos en el resto del Pentateuco, en Éxodo, Números, Levítico, todos esos. Entonces Moisés le dice esto al pueblo, le dice: este es el pacto que Dios hace hoy con nosotros, estas son las leyes, estos son los 10 mandamientos. Y el pueblo de Dios, después de escuchar a Moisés, se compromete a obedecerlo, se compromete a obedecer la ley y este pacto. Después de esto, Moisés duró 40 días para recibir todas las instrucciones por parte de Dios. Aarón y 70 otros líderes, 70 líderes, se quedan parcialmente en la montaña mientras que Moisés sube a la cima a la presencia de Dios. Recuerden, estos líderes están en la misma presencia, ellos pueden ver la gloria de Dios, pueden ver lo que Dios estaba haciendo con Moisés, pero en el transcurso de esto, para ellos, recuerden, recién salieron de Egipto y para ellos se les hace que Dios es un desconocido, realmente no comprenden quién realmente es Dios, es un poco incómodo, es inseguro, es algo nuevo. Y ellos se cansan de esperar por Moisés. Así que lo que deciden hacer un becerro de oro y adorarlo. Fueron otra vez a lo que ellos conocían. Estas eran las prácticas religiosas que conocían de Egipto. Así que se cansaron de esperar por él y decidieron hacer esto. Incluso aunque habían experimentado los milagros en Egipto y lo que pasó con el Mar Rojo, y aún mismo viendo la gloria de Dios, decidieron desobedecer. Y vemos que aunque el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto no salió de sus corazones. Todavía había desobediencia en ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Primero que nada debemos entender que estas leyes Dios las dio antes de que entraran para conquistar Canaán, para que no fueran comprometidos con la idolatría y con las otras naciones. Entonces la ley fue algo que Dios les dio para diferenciarse de las otras naciones. Ninguna otra nación tenía un manual, por decirlo así, para seguir. Era la única nación que se diferenciaba en tener esto. Segundo, Dios es santo y no es como los otros dioses. Por lo tanto, asimismo Dios tiene que ser alabado. Si Dios es santo, su pueblo debe ser santo. Si Dios es diferente a los otros dioses, su pueblo también tiene que ser diferente a las otras naciones. Entonces el pueblo de Dios tiene que vivir en santidad. Tienen que aprender lo que significa estar en la presencia de Dios, y para esto requiere santidad. Entonces recuerden, parte del pacto era que iban a hacer un reino, para hacerles un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerden, el sacerdote es el representante del pueblo de Dios enfrente de Dios, para él. Es decir, que para este pacto nosotros no, el pueblo de Israel serían los representantes de Dios, serían una nación de sacerdotes representándolo a él.
Otro propósito es presentar la ley en una forma práctica para que puedan aplicarla en la nueva tierra donde van a estar establecidos. La ley también nos demuestra que somos culpables y que necesitamos salvación. La ley nos demuestra cuál es el estándar, cuál es esa perfección. Y nos muestra que nosotros no podemos ser justos por sí mismos, que nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Pero que Dios, recuerden, en su misericordia, murió por nosotros y nos hizo ahora justos, ahora nos ve como santos, nos ve diferentes. La ley también es como una linterna donde nos muestra todas las áreas defectuosas. También es muy comparable con este versículo, que es como una plomada que sirve para medir nuestros corazones con la palabra. Ver si una plomada, cuando ustedes vean la plomada, que es un elemento de construcción, se usa ¿para qué? Para alinear, para saber si las cosas están rectas o no. De este mismo modo, así es la palabra, para mirar si los corazones están rectos delante de Dios. Ahora recapitulemos, entremos un poquito más en profundidad. Entremos un poco más en profundidad de cómo empezó este tema de la ley. Entonces debemos empezar con Adán y Eva. En el momento que ellos pecaron, entró la maldad al hombre, entró ese pecado. El primer mandato que Dios les dio fue que no comieran el árbol del bien y el mal o morirían. ¿Por qué, si Dios sabía que iban a pecar, puso el árbol en el Edén? ¿Será que el problema estaba en el árbol? Dios quería probar al hombre. ¿Ustedes creen que esa era la razón? ¿Simplemente para probarlos? Se dice que el árbol no solamente era del mal, pero también era del bien. Es decir, Dios también tenía un propósito con este árbol. Pero entonces, ¿dónde está la caída del hombre? ¿Por qué cae el hombre? La caída del hombre está en la desobediencia, en la decisión que tomaron. Como consecuencia, el pecado entró en la creación. La causa del pecado, de nuevo, era muerte. El jardín representaba la presencia de Dios. Era un lugar santo, hermoso. Y ahora que había el pecado, entraría el proceso de muerte. Aunque realmente no era meramente físico, sí era espiritual. Donde ellos saldrían o estarían separados de la presencia de Dios. Entonces, en la misma gracia de Dios, en el mismo amor, les dio un proceso a ellos para poder deshacerse del mal del pecado. El primero era el tabernáculo. Israel debía construir una tienda o un tabernáculo donde sería el lugar donde Dios habitaría. Por primera vez Dios estaría en medio de ellos. Y su presencia sería manifestada en el tabernáculo. Vemos que un símbolo también que ellos pueden ver era esa gran nube que andaba con ellos. Ellos podían ver visiblemente la presencia de Dios. Y debían recordar ese pacto que habían hecho con Moisés y Dios. Es la segunda cosa que Dios les dio para deshacerse del mal fue el sistema sacrificial. Sabiendo que el pueblo no obedecería perfectamente sus mandamientos, Dios instituyó un sistema de sacrificios, un sacrificio de animales. Uno de los propósitos de este sistema era para enseñarles que el pecado tiene un precio. ¿Por qué tiene un precio? Porque en esta época la gente era gente de granja, el ganado, todas esas cosas. Los animales era su forma de ingreso. Es decir, cada vez que tú pecabas, tenías que ofrecer un sacrificio. Entonces imagínate, si pecas mucho, tienes que matar mucho de tus animales. Es decir, que ya tienes menos ingresos. Es como si hoy en día
ves tu cuenta de ahorros, tu cuenta bancaria, y cada vez que pecas, ves que se te descuentan 50,000, 100,000 pesos. En cierto punto vas a darte cuenta que no puedes pecar, no te puedes dar el lujo de pecar porque ¿qué vas a comer mañana o cómo vas a pagar esto? Entonces vemos que este sistema les enseñaba que el pecado tiene precio y que la única manera para recibir perdón era a través del derramamiento de sangre. El propósito de este sistema era también mostrarles que son incapaces de cumplir la ley por sí mismos, porque la ley nos apunta a Jesús, porque Él fue el sacrificio perfecto. Estos sacrificios debían ser sin mancha alguna, y así mismo fue que Jesús vino. Cumplió la ley completa. Y aunque nosotros merecíamos justicia, merecíamos la ira de Dios, Jesús vino y la tomó en nuestro lugar. Es decir, que el animal era un sustituto por la persona que recibía, en vez de que recibiera el castigo. Mucha gente hoy en día dice, bueno, recibe a Dios, recibe la salvación, que es gratis. No te va a costar nada, pero realmente sí costó algo, solamente que esa persona no la pagó Jesús. Entonces, simbólicamente, este animal está muriendo en mi lugar. Por eso recibe el nombre de expiación, si alguna vez lo han escuchado. Muchas veces, como dije antes, estos sacrificios los animales debían ser sin mancha alguna. Lo mejor era para Dios. Otro punto que pueden ver que pasa durante el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel empieza a pensar que el pacto con Dios simplemente se basa en los sacrificios, que mientras que yo haga los sacrificios, no importa lo que haga, Dios va a estar contento y puede hacer lo que quiera, pero no es así. Mientras que muchos vivían, no se trataba solamente de los sacrificios, y lo vamos a ver más adelante que entremos más profundo en el libro. Se trataba del corazón, se trataba de que el pueblo obedeciera, no de rituales o cosas así. Muchas veces, muchos profetas les dicen que Dios les dará un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que quiera obedecer a Dios, que lo quiera buscar. Porque de nuevo, la palabra debía estar grabada en sus corazones. Y que estos sacrificios no se trataba, bueno, si yo le doy algo a Dios, no lo voy a hacer enojar, o voy a apaciguar la ira de los dioses. Este es mucho lo que pasaba con otras religiosas egipcias, cananeas. Si yo le doy algo a los dioses, su ira se va a opacar, no van a venir en contra mía. Muchas veces nos puede pasar hoy en día cosas así, donde pensamos que el cristianismo simplemente se basa en actos religiosos, simplemente se basa en ir a la iglesia, en leer la Biblia, pero de nuevo, se trata de nuestro corazón, de seguirlo, se trata de una relación con Él. Debemos recordar que el pecado no simplemente contaminaba a la persona, sino contaminaba todo. Parte de las instrucciones a los sacerdotes era de salpicar sangre en el tabernáculo, porque se creía que cuando la persona pecaba contaminaba también como el ambiente o la tierra. Y así simplemente con el hecho de salpicar era esa simbología de que Dios está purificando no solamente a la persona, pero también a la tierra. El otro punto son los sacerdotes. Entonces Dios ordenó sacerdotes para que fueran los mediadores entre Dios y el hombre. Los sacerdotes tenían que ser de la descendencia de Aarón y vestir cierto tipo de ropa especial, y tenían que cumplir con ciertas leyes para poder estar ceremonialmente limpios.
Entonces así los sacerdotes representaban también esa separación que había entre el hombre y Dios a causa del pecado. Y esto les ayudaría también al pueblo de Israel para reconocer la necesidad de un Salvador y el problema que causa el pecado. Y así cuando Jesús viniera pudieran reconocer al Mesías. Entonces, el pacto de Dios consistía en dos partes. El primero era el rol de Dios, que era perdonar y bendecir. Y el otro era el rol del hombre, el cual era ofrecer sacrificios y de obedecer la ley. Sabemos que la desobediencia al pacto de Dios tendría consecuencias, pero aún así durante el Antiguo Testamento vemos el amor y la fidelidad de Dios. Israel decidiría que quería ser como las otras naciones. Decidiría que ya no quiere ser que Dios es el que mande, sino pasarían a ser una monarquía, pasarían a tener un rey. Vemos que Israel prosperó cuando fue obediente. Van a ver eso cuando vean a David. Incluso con parte de Salomón también fueron prosperados. Nunca hubo una prosperidad tan grande en esos tiempos en Israel que cuando David estaba. Después con Salomón la iban a barrer, metió la pata y se dividiría el reino en Dios. Vamos a ver que después vendrían Asiria, Babilonia, Persia y entrarían y conquistarían a Judá. Israel desaparecería por su desobediencia. Y de nuevo, Judá y todas estas naciones fueron a cautiverio por su idolatría, por su desobediencia. Aún así Dios prometió que iba a haber un remanente en Judá, aquellos que iban a ser fieles a Él. Vemos incluso ese patrón que hay en la Biblia de que Dios siempre está buscando a aquellos que son fieles, a aquellos que quieren obedecerle. Lo mismo con Abraham cuando Dios intercede para que no trajera destrucción. ¿Será que habrá 50 justos? ¿Será que habrán 40 justos? 30 justos. Después con Noé. Él era el fiel y lo usó. Y así sigue en la historia, con David, con muchos. En el libro de Isaías dice que los sacrificios de Israel estaban siendo en vano, que no tenían ya ningún significado, porque están permitiendo que el pecado siga entrando en sus vidas. No hay ningún cambio, no hay arrepentimiento. Están ignorando al pobre, al oprimido. El rey, la gobernación está distorsionado, haciendo injusticias, haciendo lo que quieran. Pero Isaías apunta que vendrá un rey que vendrá y tendrá redención, traerá redención, y que vendrá de la generación de David y que él va a tratar con el mal, con el pecado. Este rey no vendría con las expectativas que el pueblo judío venía. El pueblo judío tenía las expectativas que era un rey que el Mesías iba a salvarlos de la opresión de todas estas otras naciones, de Asiria, de Babilonia, de los persas, después de Grecia, de Roma. Siempre con esta perspectiva política, de que era un Dios de que iba a hacer una reforma, un Mesías que iba a hacer una reforma política y los iba a salvar, que esa era la libertad que tendrían. Pero vemos que la perspectiva con la que Jesús viene, Él viene como un siervo, Él viene a morir y viene con una idea diferente. Por eso muchos de los judíos que lo vieron en el Nuevo Testamento no creyeron en Él, porque los judíos empezaron a basar solamente en estas profecías en una manera física y no en una manera espiritual, porque lo que Jesús vino a hacer fue para restaurar el corazón de ellos y para restaurar la relación con su pueblo de nuevo. Entonces, después del exilio, el pueblo de Israel tenía tanto miedo de regresar al cautiverio. Recuerden que el cautiverio duró 70 años. Y a perder su tierra, que no querían cometer el mismo error, no querían cometer el errores de todas las generaciones pasadas.
Y fueron muy exigentes y estrictos en la ley. Empezaron a estudiar como nunca antes las habían estudiado. Van a ver que ahí es cuando se empiezan a formar todos estos grupos, los fariseos, saduceos, todos esos grupos se empiezan a levantar poco a poco en la historia de Israel. Porque recuerden, el mayor problema era la idolatría y la inmoralidad. Entonces, para que nadie pecara o estuviera cerca de caer en idolatría, ellos crearon leyes extras fuera de la ley de Moisés. Y estas leyes la llamaron las leyes orales. Era tanto así que las enfatizaron tanto que leyes orales equivalían al mismo peso que la ley de Moisés. Es decir, si tú quiebras una de las leyes orales, es lo mismo que quebrar la ley de Moisés para ellos. Y se convirtieron en el centro de la sociedad, estas extra leyes. A medida que hicieron esto, empezaron a perder el enfoque en Dios y lo pusieron en la ley misma. Se olvidaron del Dios que les había dado la ley. Se olvidaron de que por medio de esto era que debían adorar a Dios. Empezaron a perder el foco en Dios y el enfoque lo pusieron en la ley misma. Empezaron a adorar más a la ley que al Dios que les dio la ley. En vez de usar esta ley y este pacto para saber cómo adorarlo, fueron al otro lado y empezaron solo a adorar a la ley. Se enfocaron tanto y meticulosamente en la ley que empezaron a pensar que ellos podían ser justos por sí mismos. Que empezaron a perder el foco y empezaron que no necesitaban un Mesías, que no necesitaban, que no había esa separación entre Dios y el hombre. Entonces la ley se empezó a convertir en un peso para las personas, una carga, porque no podían cumplir con tantas leyes. Pero al Jesús morir en la cruz redimió la ley, quitó ese peso de encima y nos dio libertad. La relación ahora es libre con Él. Ese era el plan original de la ley. Nunca fue traer una carga para nosotros. Muchas personas dicen que el Antiguo Testamento ven a un Dios enojado, un Dios injusto, que maltrataba, que mataba gente, pero realmente cuando estudiamos, vemos que es un Dios de amor, un Dios que a pesar de los 500 y tantos años, tal vez incluso más, casi 900 años de Israel, siendo injusto, pecando y pecando, Dios aún así en su amor fue fieles a Él, les proveyó. Y vemos que tarde o temprano tenía que haber un castigo, pero por el amor mismo, para que ellos cambiaran. Es como esa novia fea que uno tiene. No sé si alguna vez han tenido una novia fea, pero es que uno no se la puede quitar encima, más pegada que chicle, ¿no? Y así fue Dios, a pesar de que el pueblo de Israel, infiel, Él seguía siendo fiel, como la novia fea. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de la ley en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Cuando lean el Nuevo Testamento, Pablo describe la ley en el Nuevo Testamento casi como con un connotamiento negativo, porque la ley trae juicio, pero Pablo está hablando de la ley con una connotación de salvación, que la ley no puede traer salvación, porque él está predicando un mensaje de gracia, donde está nuestra relación con Dios, donde no está basada si guardamos la ley o no, sino está basada en el sacrificio de Jesús. Ahí es por eso, es por nuestra fe que Él nos va a justificar. La ley apunta a la necesidad de un nuevo pacto, que la ley no trae salvación y que el hombre es incapaz de cumplir este requisito por sí mismo. Este pacto mostraba que el estándar era muy alto, de nuevo, como ya dijimos, que todos son pecadores y que la paga de pecado es muerte.
Pero como Jeremías 31:31 dice que los días vendrán cuando Él hará un nuevo pacto para reemplazar el pacto de Moisés. Cuando miramos a los profetas apunta que vendrá el Mesías, así removerá nuestras iniquidades, traerá sanidad. En el antiguo pacto, cada persona tenía que dar un sacrificio para la expiación de pecados, para recibir el perdón. Pero ahora con el nuevo pacto no hay necesidad de la expiación de sacrificios, porque ya el sacrificio fue pago por una y por siempre. Y ahora debemos vivir en ejemplo para otros, vivir en santidad. Una de las diferencias entre el viejo y el nuevo pacto es que el viejo pacto era el acuerdo entre Dios y el hombre. Recuerden, el rol que tenía el hombre de obedecer la ley y ofrecer sacrificios, y el rol de Dios de perdonar y bendecirlos. Pero ahora con el nuevo pacto todo el peso caería en Jesús mismo, donde ellos ya no tienen que ofrecer sacrificios porque ya fue pago. Entonces, como dice el Nuevo Testamento, Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Él obedeció todas las leyes y vino a traernos este nuevo pacto. Pablo dice que la ley nos guía a Jesús. Dice que ahora somos justificados por fe, como dice en Gálatas 3:23-25. No estamos bajo la ley de Moisés, pero bajo la ley de Jesús. Si estuviéramos bajo la ley de Moisés, entonces no tendría sentido el sacrificio de Jesús, sería innecesario. Entonces el propósito de la ley es ese. No se habría cumplido si estuviéramos bajo todavía el pacto de Moisés. Como vivimos en el nuevo pacto, no tenemos que intentar ganar salvación a través de obras, de trabajos, de tratar comportarnos bien y así manipular a Dios para que nos salve, o para que su ira no sea derramada sobre nosotros. Esto es lo que se hacía mucha gente en el Antiguo Testamento, que no estaba bien, como ya mencionamos antes. Que las obras de la ley ya no son necesarias para intentar ganar el favor de Dios. Ahora todo es por fe. Tenemos los beneficios del nuevo pacto y esta es la gracia de Dios. La ley nunca tuvo la intención de traer salvación. Ahora nuestra obediencia debe ser basada en el amor que tenemos a Él, no por obligación, sino por amor. Siempre se trató de nuestros corazones, no de los logros, no de manipular a Dios. Ahora, ¿cómo deberíamos interpretar el Antiguo Testamento sabiendo que nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto? ¿Cómo sabemos qué leyes del Viejo Testamento aplican hoy día? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bueno, tenemos que hacernos estas preguntas para llegar a este punto. La primera es, ¿cuál era el significado de la ley dada por Moisés? ¿De qué se trataba? ¿Esta ley se repite en el Nuevo Testamento? Si aparece de nuevo es porque se aplica para nosotros. De nuevo, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que tienen que ver leyes para los sacerdotes o diferentes sacrificios, pero hoy en día no tenemos esos sacerdotes, no tenemos el sistema sacrificial. Muchas leyes no aplican, pero sí vemos que las leyes, pero sí, sí vemos que hay distintas leyes que se repiten en el Nuevo Testamento. Y hay una forma de que Dios resume toda la ley. Y esa es de amar a Dios y amar al prójimo. Así se definen los 10 mandamientos.
si recuerdo bien, los primeros 4 son de nuestra relación con Dios y el resto son con nuestra relación con el prójimo. Entonces todo se resume en ese amor. Las leyes morales vemos que van a aparecer en el Nuevo Testamento, de no matar, no adulterar, de la idolatría, cosas así. Entonces debemos diferenciar que el libro de Deuteronomio no fue escrito para nosotros. Y asimismo toda la Biblia. La Biblia no fue escrita para nosotros. Cada libro fue escrito para cierta audiencia en específico, pero aplica para nosotros, ¿verdad? Es hacia nosotros, pero para ellos. Hacia nosotros, pero para ellos. Entonces debemos tener muy en cuenta cuando intentamos interpretar ciertos pasajes. Ahora vamos a entrar más en materia en el libro. Cuando ustedes lean de principio a fin, van a ver que hay ciertos temas que se siguen repitiendo en el libro. El primero es el llamado a obedecer, a escuchar y a guardar la ley. Hay referencias acerca de la idolatría, el llamado para escuchar a Dios, la importancia de pasar el conocimiento a la siguiente generación, de enseñar a los niños, de enseñar a ellos para que continúen en esa obediencia. Hay muchas referencias al desierto y lo que Dios hizo en Egipto. Hay que recordar su historia, de recordar de dónde vinieron, de dónde Dios los sacó. Y lo mismo para nosotros, muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. El amor de Dios y su compromiso a ellos. Siempre, muchas veces dice, el Dios de sus padres te dice tal. La idea de bendición y maldición, de vida o de muerte. El tema de gente rebelde se repite mucho, de observar con cuidado. Muchas veces Dios les dice, y cuiden o tengan cuidado con cierta cosa. De ve y toma la tierra prometida y de recordar la ley. Todos estos son temas que se repiten una y otra vez durante el libro.